Tan pronto como TJ Lane entró, estaba ejecutando su plan, quitándose la camisa de botones para revelar una camiseta blanca con la palabra asesino garabateada en ella, mostrándola con una sonrisa de suficiencia en la cara. Llevaba una igual el día del tiroteo. En un drama judicial que podría rivalizar con cualquier programa de televisión jurídico, el Tribunal Supremo se enfrentó a una cuestión de peso. ¿Se puede condenar a niños a cadena perpetua entre rejas? El veredicto en 2010 fue claro: no a la cadena perpetua, salvo por delitos de asesinato. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Algunas de estas jóvenes almas que se enfrentan a toda una vida en prisión tienen una forma de procesar su situación que te hará saltar las cejas de la frente. Son como los protagonistas de su propio drama surrealista, con tramas que harían estremecerse hasta a los guionistas de televisión más disparatados. Veamos algunas de sus reacciones ante la idea de pasar su vida entre rejas. Nicholas Lindsay. Cuando Lindsay tenía 16 años, disparó 5 veces a Crawford porque éste le sorprendió intentando entrar en un coche. En 2012, un jurado declaró a Lindsay culpable de asesinato en primer grado, y Covert lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, que era la única opción entonces. Durante la nueva sentencia, cuando el juez le dijo que pasaría el resto de su vida en prisión, Nicholas se quedó sentado y sonriente, sin mostrar ningún remordimiento por lo que había hecho. Se hizo justicia. Me alegro de que haya terminado. Me demuestra que es un animal, sentado allí sonriendo. La vida temprana de Lindsay parecía normal, pero bajo la superficie había signos de problemas. Según los registros, Lindsay tenía antecedentes por delitos no violentos, como hurto mayor y allanamiento de morada. Estos roces con la ley deberían haber sido una bandera roja, una señal de advertencia de la oscuridad que le acechaba. Pero no fue hasta más tarde cuando se reveló el verdadero alcance de la naturaleza problemática de Lindsay. Como estudiante del Instituto Gibbs, la asistencia de Lindsay era esporádica. Aunque asistió a la escuela el día del tiroteo, había faltado 40 días durante el año escolar. El director, Kevin Gordon, tuvo una conversación con Lindsay sobre su hábito de faltar a clase, pero nunca supo la verdadera profundidad de la naturaleza problemática de Lindsay. Para las autoridades, Lindsay parecía obediente y complaciente. El director y su profesora de intervención en lectura lo describían como el típico adolescente que siempre obedecía a las figuras de autoridad. Una profesora, Karen Morse, incluso señaló que Lindsay se esforzaba por llamar la atención de sus profesores, siempre con el objetivo de hacerlo lo mejor posible. Pero fuera de los confines de la escuela, surgió una faceta diferente de Lindsay. Un vistazo a la página de Facebook de Lindsay reveló una verdad impactante. Tenía nombre de pandillero. Era un marcado contraste con el estudiante obediente que parecía ser en la escuela. Esta revelación dejaba entrever un lado más oscuro de Lindsay, un lado que pocos habían visto, un lado que acabaría conduciéndole por un camino de violencia y destrucción. Incluso el alcalde de San Petersburgo, Bill Foster, había conocido a Lindsay antes de que se desencadenaran los trágicos acontecimientos. Durante un evento de Outreach the Community en 2010, Foster tuvo la oportunidad de conocer a Lindsay en su propia casa. En aquel momento, Lindsay ya había sido detenido por robo a gran escala. A pesar de su problemático pasado, Foster quedó impresionado por la determinación de Lindsay para triunfar en la vida. Nadie sabía que solo un año después, el nombre de Lindsay se asociaría a un crimen atroz que conmocionaría a su comunidad. El asesinato del agente David Crawford, el 21 de febrero de 2011, cambiaría para siempre la vida de los implicados. Al responder a una llamada de una persona sospechosa cerca del Tropicana Field, el agente Crawford se encontró cara a cara con Lindsay. La persona que llamó había informado de que había un hombre sujetando un ladrillo en su patio trasero, y el agente Crawford se acercó al lugar con precaución. A las 10:37 p.m., su compañero Donald J. Ziegler se percató e informó de un intercambio de disparos. El agente Crawford había recibido varios disparos a corta distancia tras coger un bloc de notas. El agente Crawford fue descrito como un hombre de familia que amaba a los caballos y a la gente y disfrutaba trabajando en el turno de noche. Deja una esposa en duelo y una hija de 24 años. El asesinato del agente Crawford suscitó muchas preguntas en la comunidad. ¿Cómo pudo un chico de 16 años obtener un arma? ¿Debería Nicholas Lindsay ser juzgado como un adulto? Mientras la comunidad se enfrentaba a la devastadora pérdida, se intensificaba la investigación sobre el asesinato del agente Crawford. En la persecución del sospechoso participaron más de 200 agentes de distintos organismos de Tampa Bay, todos ellos decididos a llevar al autor ante la justicia. Y fue en la noche del 22 de febrero de 2011 cuando la búsqueda llegó por fin a su fin. Siguiendo los consejos de la comunidad, la policía allanó una vivienda y detuvo a Nicholas Lindsay.
de 16 años. En un principio, Lindsay ofreció diferentes versiones de los hechos, pero finalmente se derrumbó y admitió información que coincidía con las pruebas reunidas por la policía. Incluso confesó haber arrojado el arma utilizada en el crimen a un arroyo cercano. La madre de Lindsay, Deneen Sweat, estuvo presente durante su confesión, instándole a decir la verdad y a afrontar las consecuencias de sus actos. El 7 de marzo de 2011, un gran jurado acusó a Lindsay de asesinato en primer grado, un delito que conllevaba graves consecuencias. Posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado de Pinellas, donde fue alojado con otros menores que se enfrentaban a cargos de adultos. La ley de Florida dictaba que los menores en espera de juicio no podían estar a la vista o en contacto con la población adulta. Inicialmente previsto para el 12 de diciembre de 2011, el juicio se trasladó al 19 de marzo de 2012. El retraso permitió tanto a la acusación como a la defensa preparar a fondo sus casos. Había mucho en juego, ya que una condena probablemente haría que Lindsay pasara el resto de su vida en una prisión estatal debido a la Ley de Protección de las Fuerzas de Seguridad de Florida. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de EEUU de 2005 prohibía la ejecución de personas por delitos cometidos siendo menores de 18 años, lo que garantizaba que la pena de muerte quedaba descartada. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la admisibilidad de la confesión grabada de Lindsay se convirtió en un punto de controversia. El 2 de diciembre de 2011, el juez Tain Covert dictaminó que la confesión sería admisible, citando la forma creíble en que los agentes de policía la obtuvieron. La defensa argumentó que los padres de Lindsay habían influido en él para que confesara, sugiriéndole que podría recibir clemencia. A pesar de esta objeción, la confesión siguió siendo una prueba crucial en el caso. El juicio comenzó el 19 de marzo de 2012, con la selección del jurado. La estrategia del equipo de la defensa consistió en convencer al jurado de que se había producido un homicidio involuntario, presentando a Lindsay como un joven asustado que actuó por miedo. Por otro lado, la acusación, dirigida por el fiscal estatal de Pinellas Pasco, Bernie McCabe, pretendía demostrar que el asesinato había sido intencionado. Hicieron hincapié en el hecho de que Lindsay disparó 5 veces al agente Crawford sin que se le escapara una sola bala, lo que sugería un acto deliberado y calculado. El 23 de marzo de 2012, el jurado llegó a un veredicto. Nicholas Lindsay fue declarado culpable de asesinato en primer grado, una condena que conllevaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En los años siguientes, la cadena perpetua de Lindsay fue confirmada en los tribunales tras una apelación. Sus abogados solicitaron que se redujera la condena a 40 años, pero fue denegada. El juez declaró que la condena se revisaría en 2036, una vez cumplidos 25 años. Actualmente, Lindsay está encarcelado en el centro penitenciario de Blackwater River, donde pasará el resto de sus días. Philip Chisholm. Chisholm, que tenía 17 años en ese momento, fue declarado culpable el 15 de diciembre de 2015 de asesinar a su profesor de 24 años de Danvers High School en octubre de 2013. Recibió cadena perpetua, y su reacción a la sentencia fue de una calma casi increíble. A los 14 años, Philip Chisholm se convertiría en el autor de un crimen estremecedor que cambiaría para siempre la vida de los implicados. En el otoño de 2013, Chisholm y su familia se habían trasladado recientemente de Tennessee a Danvers, Massachusetts. Como estudiante de primer año de secundaria, era relativamente desconocido en Danvers High School, excepto por su reputación como un talentoso jugador de fútbol. Sin embargo, había indicios de que Chisholm tenía problemas. Algunos informes lo describían como antisocial y realmente cansado y fuera de sí. También se reveló que su madre estaba pasando por un divorcio difícil en ese momento, lo que probablemente se sumó al estrés y la inestabilidad en su vida. A pesar de su problemático pasado, la profesora de matemáticas de Chisholm, Colin Ritzer, vio potencial en él. Ritzer era una profesora muy querida, conocida por su actitud afectuosa y positiva. Se desvivía por ayudar a sus alumnos, y Chisholm no era una excepción. Un día, después de clase, Ritzer felicitó a Chisholm por su habilidad para el dibujo. Impresionada por su talento, le pidió que se quedara después de clase para ayudarle a preparar un examen. Según los testigos, Chisholm se enfadó visiblemente cuando Ritzer mencionó su reciente traslado desde Tennessee. Este comentario aparentemente inocente provocó algo en él, y empezó a mostrar un comportamiento extraño. Los testigos afirmaron haberle visto hablando solo, un claro indicio de que algo iba mal. Horas después, el 22 de octubre de 2013, Chisholm llevó a cabo un plan que había elaborado meticulosamente. Armado con un cúter y una determinación escalofriante, siguió a Ritzer hasta un baño de la escuela. Lo que ocurrió a continuación fue un horrible acto de violencia que mancharía para siempre los pasillos del Instituto Danvers. En ese baño,
Chisholm robó, violó y asesinó brutalmente a Colin Ritzer. Los detalles del crimen son demasiado horripilantes para comprenderlos. Luego se deshizo cruelmente de su cuerpo, metiéndolo en un cubo de basura y arrastrándolo a una zona boscosa detrás de la escuela. Veamos el relato de CCTV del incidente. En la mañana del 22 de octubre de 2013, el sistema de cámaras de seguridad recién instalado en el Instituto Danvers captó imágenes escalofriantes de Philip Chisholm llegando al instituto con varias bolsas. Sin que nadie lo supiera, estas bolsas contenían las herramientas que utilizaría para llevar a cabo su siniestro plan. A medida que avanzaba la jornada escolar, la profesora de matemáticas de Chisholm, Colin Ritzer, salió del aula y se dirigió al baño de mujeres del segundo piso. En las grabaciones de seguridad se ve a Chisholm salir al pasillo, mirar en dirección a Ritzer y volver rápidamente al aula. Cuando volvió a salir, llevaba la capucha puesta. Siguiendo a Ritzer hasta el baño, Chisholm se puso un par de guantes y procedió a robarle las tarjetas de crédito, el iPhone e incluso la ropa interior. Lo que siguió fue un horrible acto de violencia que nadie podía prever. Utilizando un cúter, Chisholm atacó brutalmente a Ritzer, apuñalándola 16 veces en el cuello. La brutalidad del crimen es difícil de comprender. En un momento dado, una estudiante entró en el cuarto de vago, pero al ver a alguien parcialmente desnudo con un montón de ropa en el suelo, se marchó rápidamente, suponiendo que se estaba cambiando de ropa. A lo largo del crimen, Chisholm cambió de aspecto varias veces, lo que indica un nivel de premeditación. En un momento dado, salió del baño con una capucha en la cabeza y se dirigió al aparcamiento. Cuando regresó, solo 2 minutos después, llevaba una nueva camiseta blanca. Chisholm volvió entonces al aula, esta vez con otra sudadera roja con capucha. Volvió al baño, esta vez con una papelera de reciclaje. Al salir de nuevo, llevaba la camiseta blanca y una máscara negra, y arrastró el contenedor con el cuerpo sin vida de Ritzer hacia un ascensor y luego fuera del colegio. En una zona boscosa detrás de la escuela, Chisholm violó aún más el cuerpo de Ritzer, violándolo con la rama de un árbol. El nivel de depravación de Chisholm es realmente espeluznante. Las cámaras captaron el macabro desfile de moda de Chisholm cuando regresaba a la escuela vestido con una camisa negra y gafas, llevando un par de vaqueros ensangrentados. Las pruebas de su atroz crimen eran imposibles de ignorar. Cuando tanto Chisholm como Ritzer no aparecieron después de clase, se denunció su desaparición. La policía, tras hablar con los alumnos y el personal, descubrió sangre en el cuarto de baño, en la mochila de Ritzer, en la papelera de reciclaje ensangrentada y su ropa ensangrentada cerca de un sendero a campo traviesa en el bosque que hay detrás del colegio. Se obtuvieron las imágenes del circuito cerrado de televisión y se analizaron meticulosamente. Fue entonces cuando Philip Chisholm se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Colin Ritzer. Mientras tanto, Chisholm utilizó la tarjeta de crédito de Ritzer para comprar una entrada de cine antes de salir del cine para robar un cuchillo en otra tienda. En un cacheo se encontró la tarjeta de crédito y el carné de conducir de Ritzer en su poder. Chisholm fue detenido y llevado a la comisaría local. Durante la investigación posterior, se registró la mochila de Chisholm y se encontró el bolso y la ropa interior de Ritzer, junto con el cúter cubierto de sangre seca. Cuando le preguntaron por la sangre, Chisholm respondió escalofriantemente: «Es de la chica». Luego afirmó cruelmente: «Está enterrada en el bosque». La policía siguió la pista de Chisholm y descubrió el horrible espectáculo del cuerpo semidesnudo de Ritzer cubierto de hojas. Tuvieron que quitarle una rama de la vagina y cerca había una nota manuscrita doblada que decía: «Os odio a todos». Philip Chisholm fue acusado de asesinato, violación con agravantes y robo a mano armada de Colin Ritzer. Fue juzgado como adulto y el 26 de febrero de 2016 fue condenado a cumplir al menos 40 años de prisión. T. Lane. T. Lane fue declarado culpable de asesinar a 3 de sus compañeros de instituto. Se le considera uno de los asesinos en serie más jóvenes. No mostró ningún remordimiento por sus actos y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, llevaba una camiseta blanca con la palabra asesino pintada, lo que revela su inquietante mentalidad. Nunca jamás estarás en mis pensamientos después de esto. Nunca. Mi familia seguirá adelante, no tú. Veamos los detalles. En la tranquila ciudad estadounidense de Chardon, Ohio, Thomas Michael Lane III, conocido como Tig J, creció en un hogar nada idílico. Sus padres, Thomas Lane Jr. y su madre, mantenían una relación tumultuosa marcada por la violencia doméstica. Thomas Lane Jr. entró y salió de la cárcel por actos de violencia contra mujeres, incluida la propia madre de Lane. La constante agitación e inestabilidad en el hogar condujo finalmente a la pérdida de la custodia por parte de Lane.
Como resultado, TJ Lane fue enviado a vivir con sus abuelos, buscando consuelo y estabilidad a su cuidado. Sin embargo, las cicatrices de su problemática educación permanecían. La naturaleza reservada de Lane se hizo evidente durante su estancia en el Instituto de Chardon, donde rara vez hablaba de los detalles de su tumultuosa vida familiar. Era muy reservado, carecía de un círculo íntimo de amigos y no participaba en ningún club o camarilla. A pesar de su comportamiento reservado, algunos de los que conocían a Lane lo recordaban como un adolescente amable y normal. Hailey Kovacic, compañera de estudios en el Instituto de Chardon, lo describió como un adolescente muy normal y corriente. Sin embargo, también observó tristeza en sus ojos, lo que dejaba entrever la agitación interior que podía estar experimentando. Teresa Hunt, cuya sobrina viajaba en autobús con Lane, lo recordaba como un niño amable que se interesaba por su sobrina cuando nadie más lo hacía. Desde el punto de vista académico, Lane tenía dificultades para aprender, por lo que al final de su primer año fue trasladado a la Lake Academy Alternative School, en la ciudad vecina de Willoughby, Ohio. Este traslado marcó un punto de inflexión en la vida de Lane, que seguía luchando contra sus demonios personales. 2 meses antes de los trágicos acontecimientos ocurridos en el Instituto de Chardon, Lane publicó un inquietante escrito en su página de Facebook. Las palabras que escribió eran inquietantes e insinuaban la oscuridad que le acechaba. «Yo soy la muerte, y tú siempre has sido la muerte», escribió. «Ahora, siente la muerte, no solo burlándose de ti, no solo acechándote, sino dentro de ti. Retuércete y retuércete. Siéntete más pequeño bajo mi poder. Convulsión en la pestilencia que es mi guadaña. Morid todos». Aunque esta publicación de Facebook puede haber levantado algunas cejas, nadie podría haber predicho la horrible tragedia que pronto se desencadenaría. La mañana del 27 de febrero de 2012, Lane entró en la cafetería del Instituto de Chardon, un lugar donde los estudiantes se reunían antes de sus clases matinales, con una intención siniestra. Vestido con una sudadera con la palabra asesino, abrió fuego. El pánico y el caos se desataron cuando las balas de Lane encontraron su objetivo. 5 alumnos y una alumna fueron víctimas de su acto de violencia sin sentido. El sonido ensordecedor de los disparos resonó en la cafetería, destrozando el ambiente de paz que había en la escuela. En medio del terror, Lane huyó abruptamente del lugar, dejando tras de sí un rastro de devastación y angustia. Cuando el polvo se asentó, la comunidad se enfrentó a la enormidad de la tragedia. 3 estudiantes, Russell King Jr., Demetrius Hewlin y Danny Palmer Thor, perdieron trágicamente la vida y vieron truncado su futuro en un acto de violencia sin sentido. Otros 2, que tuvieron la suerte de sobrevivir, sufrieron las secuelas físicas y emocionales de aquel fatídico día. La identidad del autor de los disparos se desveló rápidamente, ya que uno de los alumnos supervivientes identificó a TJ Lane como el autor. El juicio de Lane, que tuvo lugar a continuación, se caracterizó por su escandaloso comportamiento y su falta de remordimiento. En la sala del tribunal, llevaba una camiseta blanca con la palabra «Killer», garabateada, una escalofriante muestra de su crueldad. Al dirigirse a los familiares de las víctimas, Lane utilizó un lenguaje soez e hizo gestos obscenos, lo que ahondó aún más las heridas de dolor y aflicción. Aunque se especuló sobre el móvil del crimen, durante el juicio no surgió ninguna explicación clara. Algunos creían que estaba relacionado con una rivalidad romántica, motivo que sigue debatiéndose hoy en día. Sin embargo, el propio Lane nunca reveló explícitamente sus intenciones, dejando a la comunidad y al país en busca de respuestas. A pesar de la ausencia de un motivo claro, las pruebas contra Lane eran abrumadoras. Los testimonios de los supervivientes, junto con las pruebas físicas, pintaron un cuadro vívido del horror que se desató en la cafetería del Instituto de Chardon. El jurado llegó rápidamente a un veredicto, declarando a Lane culpable de sus atroces crímenes. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La vista de la sentencia se convirtió en otro impactante capítulo de esta escalofriante historia. La actitud desafiante y la falta de remordimientos de Lane se pusieron de manifiesto cuando se dirigió a las familias de las víctimas con imágenes cargadas de blasfemías. En un inquietante acto de provocación, incluso levantó el dedo corazón, burlándose cruelmente de quienes habían perdido a sus seres queridos. La sala quedó en un silencio atónito, asimilando la audacia y crueldad de las acciones de Lane. Ethan Crumbley. Ethan Crumbley fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a 4 estudiantes en un tiroteo en una escuela de Michigan. Durante la sentencia, admitió que había obrado mal y causado daño a muchas personas. «Soy una persona muy mala.
He hecho cosas terribles que nadie debería hacer. He mentido. No soy de fiar. He hecho daño a mucha gente. Y eso es lo que he hecho. Y no lo niego. Pero no pienso ser así. Veamos los detalles. Era un día aparentemente normal en el Instituto Oxford, un lugar donde los estudiantes se reunían para aprender, socializar y construir su futuro. Pero ese fatídico día de 2021, la tranquilidad de la escuela se vio destrozada por un acto de violencia inimaginable. El autor de este atroz acto, Ethan Crumbley, tenía entonces solo 15 años. En los días previos al ataque, hubo señales de advertencia que apuntaban a la oscuridad que se estaba gestando en el interior de Ethan. Un profesor descubrió dibujos inquietantes que mostraban violencia y una fascinación por las armas de fuego. Preocupado por la seguridad de los alumnos, el profesor informó inmediatamente del incidente a la dirección del centro. Se organizó una reunión entre Ethan, sus padres y el personal de la escuela para abordar los alarmantes dibujos. Sin embargo, a pesar de las señales de alarma, no se llevó a cabo ninguna investigación exhaustiva ni se tomó ninguna medida para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Trágicamente, esta falta de intervención tendría consecuencias devastadoras. Con el paso de los días, las tensiones siguieron aumentando en Ethan. Sin que los que le rodeaban lo supieran, se estaba sumiendo en una espiral de oscuridad y problemas mentales. En un diario escalofriante, Ethan expresaba su deseo de ver sufrir a sus compañeros y su expectativa de pasar la vida entre rejas. Incluso grabó un vídeo la víspera del ataque, en el que esbozaba sus siniestros planes para el día siguiente. Ese fatídico día, estalló el caos en los pasillos del Instituto Oxford. Armado con un arma de fuego, Ethan desató una oleada de terror dirigida contra alumnos y profesores inocentes. El sonido de los disparos resonó por los pasillos, dejando un rastro de devastación a su paso. Los supervivientes del ataque relatan el terror que experimentaron mientras intentaban escapar del ataque. Algunos se escondieron en las aulas, rezando desesperadamente por sus vidas, mientras que otros se enfrentaron valientemente al tirador, arriesgando su propia seguridad para proteger a sus compañeros. Las fuerzas del orden acudieron rápidamente al lugar de los hechos, con la prioridad de neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de los alumnos y el personal. La escuela se cerró y se puso en marcha una operación de rescate masivo para atender a los heridos y evacuar a quienes se encontraban en peligro. Cuando el polvo se asentó y el peligro inmediato se disipó, el verdadero alcance de la tragedia quedó dolorosamente claro. 4 alumnos habían perdido la vida y su futuro se había truncado trágicamente. Otros 6 alumnos y un profesor quedaron marcados física y emocionalmente, atormentados para siempre por los acontecimientos que se desarrollaron entre las paredes de su escuela. El devastador ataque dejó una huella imborrable en las familias de las víctimas, alterando sus vidas para siempre. Afligidos y desconsolados, se han visto obligados a navegar por un mundo sin sus seres queridos. Los padres de las víctimas han compartido valientemente sus historias, arrojando luz sobre el dolor y la angustia que soportan cada día. Buck Meyer, padre de Tate Meyer, habló del vacío permanente en su familia que nunca podrá llenarse. Nicole Beausoleil, madre de Madisyn Baldwin, recordó vívidamente el momento en que vio el cuerpo sin vida de su hija en la oficina del forense, un recuerdo que sigue atormentándola. Jill Soave, madre de Justin Schilling, se dirigió directamente al tirador, expresando el devastador impacto de sus actos. Destacó la oportunidad perdida por Ethan de haber encontrado un amigo en Justin, alguien que podría haberle ayudado a superar los retos de la adolescencia si se lo hubiera pedido. El atentado también tuvo un profundo impacto en la sensación de seguridad de la comunidad. Una mujer compartió su continua ansiedad al visitar una tienda local, Major, donde las familias se habían reunido inmediatamente después del tiroteo. Tras el ataque, se ha renovado el interés por prevenir incidentes similares y garantizar la seguridad de los alumnos en las escuelas de todo el país. El Distrito Escolar de Oxford encargó una investigación independiente para determinar los errores que contribuyeron a la tragedia. El informe puso de manifiesto fallos en varios niveles del distrito escolar, desde el consejo escolar hasta los administradores y el personal. Subrayaba la necesidad de mejorar los protocolos para identificar posibles amenazas y tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los alumnos. Linda Watson, cuyo hijo Aiden recibió un disparo en la pierna, expresó apasionadamente la necesidad de que el autor de los disparos experimentara el mismo dolor y las mismas dificultades durante el resto de su vida. Pidió un sistema que responsabilice a las personas de sus actos y dé prioridad al bienestar de las víctimas. Los esfuerzos para prevenir incidentes similares se han extendido más allá de la comunidad local. Escuelas y organizaciones de todo el país han intensificado su atención al apoyo a la salud mental, la intervención temprana y la aplicación de medidas de seguridad integrales.
profesionales de la salud mental, educadores y defensores se han unido para desarrollar estrategias destinadas a identificar y abordar las señales de advertencia de una posible violencia. Destacan la importancia de fomentar una cultura de empatía, comprensión y comunicación abierta para evitar que se produzcan incidentes de este tipo. Ethan fue juzgado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antonio Barbeau. Barbeau fue acusado de matar intencionadamente a su bisabuela de 78 años, Barbara Olson, en septiembre de 2012 en su casa de Sheboygan Falls. Durante su comparecencia ante el tribunal, mostró diferentes emociones, entre ellas secarse las lágrimas y sacudir la cabeza. Solo leyó unas pocas palabras de su declaración. Sé que no muestro mucho mis emociones. Yo mismo no estoy seguro de por qué, pero eso no significa que no. Veamos los detalles de este crimen. Sheboygan Falls, una pintoresca ciudad del condado de Sheboygan, en Wisconsin, es conocida por su idílico encanto y su bajo índice de criminalidad. Pero en 2012, esta pacífica comunidad se vio sacudida por un espeluznante y brutal asesinato. Aquel fatídico día de septiembre de 2012, la tranquilidad de Sheboygan Falls se hizo añicos. Barbara Olson, una bisabuela de 78 años, llevaba una vida apacible en su acogedora casa de una calle arbolada. Antonio Barbeau y Nathan Pape, dos chicos americanos aparentemente normales, destrozaron su apacible vida. Antonio y Nathan eran los mejores amigos y compartían un vínculo que parecía irrompible. Pero a puerta cerrada, se estaba gestando un siniestro plan. Aquella fatídica tarde del 17 de septiembre de 2012, la inconsciente madre de Nathan dejó a los dos chicos cerca de la casa de Bárbara. Antonio y Nathan habían planeado colarse en casa de Bárbara por el garaje, pillándola desprevenida. Pero el destino tenía otro plan. Bárbara oyó a los chicos y, sin sospechar el peligro que la aguardaba, los invitó a entrar. Armados con un hacha y un martillo, Antonio y Nathan lanzaron un salvaje ataque contra Bárbara, su propia bisabuela. Tras el atroz ataque, los chicos intentaron deshacerse del cuerpo de Bárbara, con sus jóvenes mentes luchando por comprender la magnitud de sus actos. Pero sus débiles intentos solo dejaron un rastro de sangre, un inquietante recordatorio de la maldad que había tenido lugar. En su búsqueda de ganancias materiales, los chicos robaron a Bárbara una escasa suma de dinero y algunas joyas. Era una recompensa lamentable que nunca justificaría los horrores que habían desatado. Para cubrir sus huellas, Antonio y Nathan abandonaron el coche de Bárbara en una bolera cercana, con la esperanza de implicar a alguien más en el crimen. Pero sus desesperados intentos de escapar de la justicia pronto se vendrían abajo. 12 horas después del asesinato, las autoridades detuvieron a Antonio Barbeau y Nathan Pape. Las pruebas contra ellos eran irrefutables. En la taquilla de Antonio se encontraron ropas y zapatos ensangrentados, y en el registro de la casa de Nathan se hallaron otros objetos incriminatorios. Los dos adolescentes se enfrentarían a la justicia en un juicio que pasaría a la historia como uno de los más vergonzosos del estado de Wisconsin. En junio de 2013, se seleccionó un jurado compuesto por 11 hombres y 3 mujeres, listo para escuchar los escalofriantes detalles del caso. Durante las declaraciones iniciales, el abogado defensor de Nathan, Chris Petros, pintó un cuadro de un transeúnte atrapado en el siniestro plan de Antonio. Según Petros, Antonio había llegado a casa de Nathan aquella calurosa tarde de septiembre, portando un hacha y urdiendo el macabro plan de matar a su propia bisabuela. Sin embargo, cuando Antonio subió al estrado de los testigos, reveló una versión diferente de los hechos. Aunque admitió haber atacado a Bárbara con el hacha, afirmó que Nathan no era tan inocente como lo describía su abogado defensor. Antonio declaró que Nathan llegó a casa de Bárbara armado con un martillo y participó activamente en la planificación del asesinato. Cuando Nathan subió al estrado, confesó haber golpeado a Bárbara con el martillo. Afirmó que lo hizo por miedo a que Antonio se volviera contra él, insistiendo en que solo la golpeó 2 veces. Nathan también describió la expresión inexpresiva del rostro de Antonio mientras golpeaba repetidamente a Bárbara. La sala enmudeció cuando el forense del condado de Fond du Lac, Doug Kelly, testificó sobre el alcance de las lesiones de Bárbara. Las fotos gráficas de su cuerpo maltratado hicieron que incluso los funcionarios de la ley más endurecidos fueran incapaces de apartar la mirada. Profundas heridas cubrían su cabeza, cara, brazos y manos, prueba de la brutal lucha que soportó. A lo largo del juicio, el abogado defensor de Antonio argumentó que un trastorno cognitivo no especificado, derivado de un accidente de coche, en 2009 influyó en su decisión de cometer el crimen. Sin embargo, el fiscal de distrito Joe DeCecco hizo hincapié en que ese traumatismo cerebral no podía excusar la naturaleza brutal del asesinato.
Tras unas pocas horas de deliberación, el jurado declaró a Nathan culpable de ser partícipe de asesinato intencionado en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 31 años. Antonio, que ya había sido declarado culpable de homicidio doloso en primer grado, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años. El juez Timothy Van Ackeren, que presidió el juicio, declaró que el crimen era el peor que había conocido en sus 24 años en el banquillo. Se negó a aceptar las defensas presentadas, afirmando que la gravedad del delito exigía justicia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.